Chicos, hoy grabamos con Inés Sanguinetti. No saben lo que es esta mujer. Buah, no presentes tanto porque parece duerme igual alguno. No, no sé. Bueno, es Que no ronque. bailarina, coreógrafa, pero Gestora cultural ahora. gestora Ahora cultural. ahora le pongo Qué gestora lindo. cultural porque también vos sabés Bienvenida. que soy socióloga. ¿Creen que será la economía nomás el fruto de todos nuestros males? ¿Solo la economía o también tendrá algo que ver esto de los liderazgos estrafalarios, del cambio climático, de la degradación de los suelos, la contaminación de los ríos? ¿Qué pasa con los vínculos que vamos entramando? ¿Será solo la economía o hay algo más complejo que tiene que ver con la organización? Hoy vamos a hablar, como cada noche, no de los liderazgos estrafalarios, sino de nosotros, de ese poder que creo todavía no podemos dimensionar que tenemos las personas cuando podemos juntarnos y más que pensar, sentir todo aquello que nos está pasando, todo aquello que deseamos, todas aquellas cosas a las cuales aspiramos para vivir en paz. Inés Sanguinetti, muy bienvenida, qué lindo que estés acá. Inés Sanguinetti es bailarina, gestora cultural, coreógrafa, pero para mí lo más importante de Inés es que es muy conocida en el mundo porque lleva el arte allá donde a veces el arte no suele llegar o no se suele mencionar como arte. Y bueno, tu larga experiencia nos permite un poco andar estos caminos que yo quiero proponerte transitar. Pero primero me gustaría que nos contemos en qué andamos, qué estás haciendo vos. Y voy a empezar yo para que me pueda seguir en el ejercicio. Yo soy un hombre de 63 años que tiene 3 hijos y que tiene una hija adolescente. Intento deconstruirme todo el tiempo y encuentro que estoy siendo un tipo vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad también encuentro algunas fortalezas, porque digo, me estoy dando cuenta, me están pasando cosas, estoy vibrando. Siento que un mundo que tenemos acá para ver muy cerca, pero el mundo en general se desmorona. Y si se desmorona queda un vacío grandísimo. Y digo, uy, ¿cuánto hay para hacer? ¿Y lo van a hacer mis hijos? Sí, posiblemente, pero yo no me quedo afuera ni loco. Eso estoy sintiendo yo. ¿Vos? Bueno, primero que nada, chicas, tiene 63 años y es un hombre que dice que es vulnerable, es un candidatazo. Uno. Después habría que preguntarle, porque viste que ahora hablan de red flag, para ver si es muy en serio. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué haces con tu vulnerabilidad? Mm, ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actividad? Yo estoy tratando de encontrar mundos en donde dejemos de hablar de las cosas para hacer las cosas. mm, Cuando hiciste tu presentación y hablaste de liderazgos estrafalarios, sí. yo dije, ay, me está nombrando a mí. Estaba chocha. Hablo de la política y de los empresarios, Claro. Y básicamente. bueno, la política y los empresarios están necesitando eh, liderazgos estrafalarios. Vos fijate Donald Trump, Mm, que parte de la base de una enorme vulnerabilidad y una enorme sinceridad, pobre hombre, porque él dice, Make America Great Again. Ya no se presenta al mundo diciendo, somos fuertes. Porque hace 10 años por lo menos que en los círculos académicos, intelectuales y políticos, el que de verdad la entendía decía, che, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, pero viene achicándose. Y China se está acercando. Él ya dice, ok, es así. Y voy a ir por todo. Voy a ir por todo lo que haga falta
para volver a construirlo. Por Yo supuesto, prometí que no íbamos a hablar de eso, sino de el mundo nuevo y aquello que no, imaginamos. pero justamente hablo del viejo mundo, hablo del mundo que se está cayendo, Mm, para que justamente lo tengamos muy presente y no nos quedemos pegados en esas maneras. eso. Las palabras tienen que ser otras, los liderazgos tienen que ser otros. Mm, Me encanta que vos te puedas registrar vulnerable, las mujeres necesitamos hombres vulnerables, porque no podemos más de hombres que lo podían todo. Los niños y las niñas necesitan de hombres vulnerables. Sigue sucediendo que 1 de cada 5 niñas sufre de abuso sexual infantil en nuestro país y se trata en un 95% de los referentes paternos masculinos, como son el padre, el abuelo o el tío. Entonces necesitamos ser un mundo donde la masculinidad se ha puesto vulnerable y ha decidido una transición hacia un nuevo mundo en donde los jóvenes y los viejos, los niños, las niñeces, las infancias, las adolescencias y el mundo adulto puedan trabajar juntos, los géneros puedan estar integrados. Y eso revela otras palabras para ser puestas en juego. Viste que ahora estamos en un mundo en que ahora vale la pena, tengo la alegría de poder decir que hemos ayudado a muchas personas a transicionar su género, pero yo nunca Tu hablo de organización se llama crear Vale la Pena. Exacto. ¿Por qué? Mi organización se llama Crear Vale la Pena porque lo que creo que constituye lo central de lo humano no es nuestra capacidad de pensar, los animales piensan, la naturaleza piensa, mirá qué bien que piensa el cambio climático que nos están por volar del planeta Tierra, ha sido tal la destrucción. Yo creo que lo que nos convierte en muy humanos es justamente la vulnerabilidad, la incertidumbre metida dentro de un cuerpo vulnerable. El cachorro humano es el animal más vulnerable del planeta. Y después nuestra capacidad de pensar en la modernidad ganó un espacio excesivo, porque la racionalidad se convirtió en el lugar donde el hombre, que se empoderó con la racionalidad, porque gracias a Dios yo me doy la trivalente, dense la trivalente, o sea, confío en la ciencia, me parece maravilloso el avance científico, pero las artes quedaron atrapadas en compartimentos estancos, cada una de las disciplinas científicas también así quedaron, por eso nuestros niños siguen educándose en disciplinas separadas en compartimentos estancos. ¿Ves ahí cuántas cosas aparecen de De todo, transformación, de aparece cambio? todo lo que tenemos que transformar y nos da miedo. Nos da miedo la palabra transición porque nos pone en un camino procesual. Y yo quiero ya el cambio, quiero ya el resultado, que Ahora, es parte del paradigma, ¿no? ¿Se dan cuenta cuánto tiempo hace que nos venimos diciendo acerca de la necesidad de cambio y transformación y por alguna razón u otra seguimos distrayéndonos? Miren, les quiero compartir, y por supuesto con vos, algo que ocurrió hace ya 15 años. Esta mujer decía esto hace 15 años, en un té del Entonces, Río de la Plata. pregunto, acá en la sala, ¿hay 5 personas, pero verdaderamente 5 que levantarían la mano así? ¿El mundo se puede cambiar? Ya. ¿Qué lo parió? Buah. Estas personas, cuando no vienen a TED, tienen otros destinos. Entonces uno tiene como esta idea genial. Yo tengo esta pasión y tengo esta emoción, el mundo se puede cambiar. Tengo gente que me quiere. Entonces me reúno con los que me quieren, los convenzo que se puede cambiar. Ellos tienen otra gente que los quieren, se reúnen, bueno, y así la vida estalla, la idea estalla. No es así. Esas personas se reúnen, los que levantaron la mano lo saben, con los que los quieren en el asado del domingo. Entonces dicen, bueno, mira, el mundo se puede cambiar. Entonces la cuñada, que ya hablamos hoy de la cuñada, ¿no? El yerno, dicen, bueno, mira, ¿por qué no hablamos, Inés, de una cosa un poquitito menos densa? Después sí, por supuesto. La verdad que uno quiere que lo quieran, yo quiero que me quieran. Entonces digo, sí, los chicos, ¿cómo están? Es decir, tengo otros temas, ¿no es cierto? No es que no tenga otros temas. Bueno, la verdad de la cuestión es que las personas en general piensan que el mundo no se puede cambiar. Y esto no es una descalificación de nadie. Hay una verdad instalada, una representación social que dice, las personas no cambiamos,
mucho menos la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Después hay otra persona que dice, no, momentito, el mundo por supuesto que se puede cambiar, porque yo intenté cambiar el mundo, me fue mal. Entonces, esas personas son inteligentes, prudentes, razonables, la vida les dio una lección, entendieron todo, bueno, cuando yo era joven, y dicen, no lo intento más. Esas personas no son cualesquiera, esas personas son como tornillos, imagínense, tuercas que hacen trac, 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 fa. La capota de hierro que está arriba de nuestra cabeza, el mundo no se puede cambiar. Y hay otras personas, yo estoy entre esas personas, así que levanto la mano, y por ahí hay otros que pueden levantar la mano también, que pensamos, hay mundos que acotadamente se pueden cambiar. Es posible cambiarlos. Y si tenemos el coraje, la insistencia y la persistencia suficiente para entender que podemos esperar, esos cambios y esos pequeños mundos se juntan con otros mundos. Y a veces no hay que hacer demasiado. Pero se producen los caminos cruzados, los corrimientos, las itinerancias, los flujos, y se arma la desmesura. Porque es cierto que el mundo se cambia desde ese poco que se puede cambiar, pero ojo, que se cambia desde la generación de la desmesura que el cambio requiere. ¿No les emociona? A mí me parece que este video, entre otras cosas, ayuda para lo que nos hace falta, para conmovernos, para movernos con otros y con otras, ¿no? Y esto final de la desmesura, bueno, me encantó tu plasticidad, ¿no? Ahí en el escenario. Mi abuela decía, ¿Qué te pasa cuando te ¿no podés ves? decir lo mismo sin mover tanto las manos? O sea, ¿entendés? Porque desde chicos nos ponen el truc. Lo de la desmesura me parece maravilloso porque le tenemos un poco de miedo a algunas palabras. Cuando decimos el cambio tiene que ser disruptivo, porque este edificio se cae y hay que hacerlo todo de nuevo, nos paraliza más. Aparece el miedo y todas esas cosas. Mira, ¿viste que hay una serie que se llama Adolescencia, a la que todo el mundo Sí, habla por suerte? sí. Esa serie plantea un problema muy bien. ¿Cómo lo puede hacer el cine? Y un cine que está preparado para llegar a los millones. El cine dice, en esa película, no hay un niño asesino. Así como alguna vez algún educador dijo, hace falta una aldea para educar a un niño, hace falta una aldea para construir un crimen hecho por un niño. Entonces, la película muestra la construcción social del dolor. Pensar en desmesura cuando uno va a denunciar un problema no es tan difícil. Fíjate que haces una buena película y le contás a millones, parece que son millones las personas, miles de millones las que han visto ya Adolescencia. Sí, la serie de Netflix, estás hablando que tiene 4 La serie de capítulos, Netflix de 4 británica. capítulos que recomendamos que la vean, Mm. porque eso puede plantear. Hay mundos que ya saben abordar la desmesura. Ahora, ¿cómo hacemos para abordar la desmesura y producir el cambio que requiere la toma de conciencia que me genera la película? No hay que abordar con menos desmesura ese cambio. Y eso requiere de herramientas muy diferentes. Yo ayer estuve en Gualeguay y la directora de CEPAC, que es Natalia Matorras, le dije, qué nombre patriótico que Sí. tenés, ¿no? Natalia Matorras, que la menciono porque es una funcionaria de una pequeña Ríos. ciudad de Entre Ríos, trabaja prevención de los consumos problemáticos, pero en realidad ella dice, lo que yo estoy trabajando son proyectos de vida. Mm. No hablemos de trastornos mentales y consumos problemáticos, como si hubiera un mundo donde el consumo es re normal, ¿viste? Todos comemos la misma cantidad de azúcar que tenemos que comer sana para nuestros intestinos, todos tomamos un poquito alcohol una vez por semana, y resulta que hay un montón de chicos que se maman, ¿viste? Y tienen crisis Sí, alcohólicas. y nacieron de un repollo. Y nacieron porque de la un sociedad repollo y el Hospital Fernández los tiene tirados en los Mm, pasillos porque parece que los fines de semana mm. parece un campus colegial y es un hospital público. Entonces, estamos haciendo desde Crear Vale la Pena dos obras de teatro para hablar de estas cosas para 60.000
jóvenes al año. Yo no sé bien la cancha de Boca cuántos tiene, pero creo que son como 2 canchas de Boca o 3, ¿no? Una obra de teatro. A escuelas donde quizás el teatro fue con esto por primera vez. Pero no es que vamos a hacer una obra de teatro como existe en Netflix para contar y que haya una toma de conciencia Sí, sí. y quién sabe. Nosotros lo primero que hacemos es una actividad. Esa actividad es mi tarea como artista. Yo diseñé actividades en donde el proceso creativo puede durar 5 minutos. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Claro. Yo antes, con Gucci Lesgar, que es un genio, que es un coreógrafo que hoy dirige, digo con mucho orgullo, es director de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, ensayábamos 9 meses una obra. Bueno, me especialicé en hacer espacios en donde 400 docentes puedan vivir del comienzo al fin un proceso de improvisación y composición colaborativa para que puedan aprender a hacerlo y llevar esas herramientas a las aulas. Como microacciones Microacciones que se potencian, como decías hace 15 Exacto, años. que después se produce una ignición de eso que ya no es la idea que se me metió en la cabeza, sino la experiencia que se me metió en el cuerpo y mueve mi voluntad entonces. ¿Viste? Allá metiste el cuerpo. Ya dejamos un poco la cabeza y estamos pensando que Yo creo, no sé si la que gente sabe, mirarnos al miren, cuerpo un poco. la A ver. cabeza, yo Sí. me muevo Sí. y la cabeza se mueve conmigo. Sí. Es una idea un poco loca. La cabeza es parte del cuerpo. O sea, bueno, ya Claro. está, ¿no? Entonces, hay canales que conectan. Dicen, ella debe hablar bien, debe pensar bien. El lóbulo frontal está conectado con las amígdalas. Imagínense como 2 motores diferentes, ¿no? Toma de decisiones, emociones. Sí. Nosotros tenemos que hacer transiciones múltiples con experiencias Claro. donde sea la emoción que lleve a la idea que lleve a la emoción, el cuerpo media y hace como un leverage entre todas esas cosas para poder ir generando en mí una capacidad que va desde me conecto conmigo misma, me vinculo, puedo colaborar, puedo pensar desde otros resortes, es decir, es la imagen la que me trae la palabra y no al revés. Puedo actuar diferente. Y nosotros además, que para nosotros todo está en el mundo del arte, nosotros hace años que trabajamos muy seriamente en evaluación de impacto, evaluación académica. Hay una organización mundial que se llama Inner Goal Development, que sería como desarrollos alrededor de la misión, de la medición del cambio de la subjetividad. Es decir, vos podés medir en esas 3 horas cómo esa voluntad giró hacia otro tipo de experiencias en estas 5 dimensiones que acabo de mencionar. Ser, relacionarse, colaborar, pensar y actuar transformaciones. A través de una acción A determinada través que de una dispara acción eso. que dispara eso. ¿Y cuál es? Después vos decís, bueno, pero esa persona ahora que no tenía baño en su casa tiene, esa persona ahora mejoró sus calificaciones en la escuela, esa persona votó cuando antes no se acercaba a votar como ciudadano. Bueno, esas son mediciones que no hemos hecho, pero nosotros registramos tanto en las escuelas como en las comunidades terapéuticas en donde estamos trabajando que el cambio es brutal. Porque con Claro. esas actividades el clima emocional que sucede en ese momento hace un cambio radical. Pero me interesa saber qué es el disparador para ese cambio tan Un cuerpo rutilante. que se mueve. Yo digo, bueno, vamos a hablar de violencia de género, suponete, Sí. vamos a hablar de la diferencia que Depresión, hay entre no sé, de que hay depresión, tanta de ansiedad depresión. o cosas más finas todavía. Vamos a hablar de qué diferencia hay entre usar drogas, entre abusar de drogas, entre ser adicto, tener una dependencia severa, ponele. Decir, ay, no, pero no queda claro. Bueno, entonces, nosotros hacemos actividades corporales para que lo que nosotros enunciamos con el vehículo de la palabra no quede amarrado de lo que yo ya pensaba, Claro. sino que pueda yo empezar a pensar otras cosas porque me escuché a mí mismo de otra manera, porque escuché a otro de otra manera, y por ahí eso viene a través de una escena corporal. Claro. Entonces, esta cosa de usar el teatro, usar la danza, el movimiento, usar las tramas sonoras. Yo me reuní hace años, antes que esa época un poquito, con muy generosos músicos, bailarines, cantantes, actores y artistas visuales
que les dije, mira, dame tu secreto. Dame tu secreto. Porque los artistas somos muy egoístas, ¿viste? Entonces, a veces Gucci decía, ¿viste que nos copiaron tal movimiento? Digo, está buenísimo que nos copien, Claro, que que repliquen, copien, ¿entendés? claro. Porque estamos instalando algo que si eso, creo que era Sabater que decía, la pedagogía es un padecimiento, es una enfermedad que debe contagiarse. Si no la padezco yo, que soy la agente contagiadora, ¿no? Entonces, volviendo a este punto, nosotros hacemos actividades que al principio son como, ay, pero yo no soy bailarina, en eso no nos No ayudan las necesito, artes, porque, claro. viste, dicen, ah, ella es flaca. O, viste, ella movió la pierna así, yo no podía ni levantarla de acá porque tengo que hacer así para dar la vuelta. Bueno, trabajamos con todo tipo de cuerpos, con todo tipo de posibilidades, y es más, cuando hago determinados ejercicios, a veces le pido al auditorio que participa, miren, si hubiera acá algún bailarín o actor, yo le pido que primero mire el ejercicio y no lo haga, porque no sabe que tiene una torpeza natural en la ejecución del ejercicio, que es la conexión con el movimiento necesario. Porque como estamos domesticados los bailarines en determinadas maneras de movernos, Claro. que son los No, lenguajes artísticos, no te salís de ahí. no te salís de ahí, entonces no podés explorar. Y es genial porque de cada una de esas unidades a veces me agarran nostalgias con la danza y yo digo, ay, si yo tirara de este ejercicio 9 meses, sería una preciosa coreografía. Pero el objetivo es no tirar, sino dejarle a la señorita Claudia eso que de Claro. repente le cambia el aula. Un poco la idea de compartir secretos empieza a aparecer como una idea interesante para poder incorporar esta noche. Pero además Inés Sanguinetti nos dice, necesitamos de la emoción, necesitamos de la pasión, necesitamos escuchar a otros. Se me ocurre que Inés, que viene del mundo del arte, también debe relacionarse con científicos o con políticos para poder llevar adelante aquellas cosas en las que cree. Pero eso lo vamos a saber en un ratito después de la pausa. Inés Sanguinetti nos acompaña esta noche, que es artista, coreógrafa, promotora cultural, y está en los barrios y está con las personas y piensa, como nos contó hace un rato, en los chicos, pero también en quienes forman a esos chicos. Y yo decía antes que me da la impresión que también mira el entorno, porque en este tiempo de múltiples variables que necesitamos revisar, no podemos desdeñar al otro, no importa si es artesano, arquitecto, científico, ¿no? ¿Cómo lo haces? Necesitamos todos los agenciamientos. ¿Viste esa frase? ¿Agenciamientos qué es? A ver, ¿qué Agenciamientos es constituir las acciones y las voluntades. ¿Viste que ahora se habla mucho de educación en valores? Yo soy un poco contra, porque darle con los valores y la Claro. teoría, ¿viste? Sí, mucho piripipí. Mucho piripipí. Digamos, atrás de ese valor, ayer con 400 chicos, la obra se trata de bullying, básicamente, y de violencia adentro de la escuela entre pares. Lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, que es lo que muestra Sí. claramente que, digamos, lejos de Adolescencia. constituir los croquis afectivos que nos permiten constituir la colaboración que nos hace actuar diferente, nosotros seguimos en silos generando desconfianza y odio a tal punto que en la serie Adolescencia hay un chico que mata a una chica, o lo que pasa todos los días, que el aula es una guerra campal. Y la gente no lo termina de decir porque dicen, se ve que yo no lo puedo controlar. Ninguna aula, como lo muestra la película, eso sucede en Inglaterra. A veces los ingleses son todos así. No, ese quilombo que hay en Temperley Sí. sucede También en en Inglaterra. Claro. Entonces, no se trata del éxito económico, como vos decías, porque Inglaterra ciertamente podrá tener algunos problemas alrededor de lo que lo llevó al Brexit o lo que lo sostiene en el Brexit, pero es un país exitoso, no de la periferia, sino del centro del capitalismo. La Organización Mundial de la Salud en su primera página pone, 1/4 de la población mundial padece depresión
y la depresión es la mayor causa de discapacidad en el mundo hoy. Punto cierto. final. Punto ¿Qué vamos a final. hacer para eso? Wow. No nos podemos distraer. Nosotros En investigamos... Argentina tenés guarismos, es más del 20%, En ¿no? la Argentina está alrededor del 26 o 27%. Por Es un ejemplo, cuarto. Colombia, 17. Voy a decir, pero Colombia, Claro. se matan entre todos, ¿viste? Tienen los paramilitares, la FARC, la no sé cuánto. No, 17. Es decir, la Argentina es un país altísimo en temas de suicidio. Hace unos años yo fui con UNICEF y Martín Churba a la Patagonia porque Pico Truncado, Sí. Caleta Olivia, Las Heras era un poco el foco. Ahora es En Azul me enteré que en la provincia de Buenos Aires. en todos lados. En todos lados. Acabo de hablar ayer 4 con o el 5 intendente de lugares. Lobería, que dice, por favor, Inés, traigan estas cosas, porque ya tenemos 5.000 operaciones alrededor de contener suicidio o intentos de suicidio en una ciudad que tiene 15.000 habitantes. Y no estoy hablando mal del intendente de Lobería. No. Es un héroe, porque tiene el coraje de decirlo, porque pasa en todos los lugares y ojito con distraernos de algo. Nosotros no, Crear la Pena, no soy yo la que hablo. Crear fue parte de una investigación que finalizó ahora, que duró 5 años, en donde un líder de la psiquiatría mundial, que se llama Stefan Priebe, de la Organización Mundial de la Salud, su especialidad es salud comunitaria, es alemán-inglés, operando desde Queen Mary University en Londres, convocó a la UBA en Argentina, Javeriana en Colombia, Cayetano Heredia en Perú, y en cada uno de estos países una organización como Crear. La investigación se trató de lo siguiente. El 70% de los jóvenes de poblaciones urbano marginales, llamale, en Latinoamérica, parece ser que sufren episodios de angustia mental. Por eso un pequeño ataque de pánico, ¿viste? Una fobia, no quiero subir en ascensor, qué sé yo. Sí, sí. 70%. El 50%, es decir, la mitad de esos sufrientes sanan sin fármacos psiquiátricos y sin tratamientos formales de psiquiatría. ¡Hola! ¿Dónde pareciera ser que se dan esos procesos de resiliencia? Alrededor de espacios comunitarios con el arte o comunitarios con el deporte. No la AFA ni el Teatro Colón. Porque como bien me adelantaste vos y me dijiste, Inés, ¿no podemos hablar un poquito, aunque tu mundo sea el del arte, de las dificultades que tiene el arte para abrir la puerta? El arte y la academia tienen grandes dificultades, como todos tenemos grandes dificultades porque vivimos en un mundo preparado en la lógica de el individuo aislado desde la idea genial lo logrará todo. Ayn Rand, que es el libro, no sé si lo puedo decir, de Donald Trump y el presidente Milley. Ayn Rand, que es la gran escritora de la idea se arregla sola y necesita en todo caso de un ser humano, preferentemente Una masculino, locura. heterosexual, blanco, para llevar adelante la idea. Vamos a desmentirla. Con este video, la voz que vamos a escuchar es de Verónica Ginás. Y el colectivo que produce estos videos se llama El Futuro Imposible. Le tachan el im como para hablar del futuro posible. Maravilloso. En los circos, a los elefantes se los adiestra cuando son pequeños. Los separan de sus madres y los estaquean de una pata al suelo. Los elefantitos tiran y tiran durante días sin parar mientras sufren sed y hambre. A medida que pasa el tiempo se van debilitando hasta caer rendidos. Entonces, una persona a quien ellos no conocen les dará cuidados, agua y comida. Y el pequeño elefante le estará por siempre agradecido a su captor. El elefante crecerá y se convertirá en un adulto gigante y tremendamente fuerte. Tan fuerte que podría sacar la estaca del piso con solo tirar un poco. Pero como de pequeño aprendió que es imposible, no lo intentará en toda su vida. Pero cada tanto a alguno le pasa algo que lo hace despertar. Es esto, Inés. Cada tanto alguno lo intenta y lo hace posible. Nos pareció una linda introducción para poder hablar
de ese poder, de esa catadura que tiene en nosotros y no alcanzamos a verlo. Cuando digo nosotros, otra vez, trato de salirme de esos liderazgos estrafalarios para que podamos hablar de lo que podemos poner cada uno, cada una, para poder tirar de la estaca y finalmente salir a la naturaleza, a nuestras alegrías, a conectarnos con nuestros deseos, ¿no? Qué bueno que vine hoy acá, porque además de escucharte a vos, aprendí de este grupo que ya quiero. ¿Viste qué lindo? Te No, vamos a no, pasar no, todos porque los datos. vos pensás que nosotros llegamos a 2000 docentes al año Mm. y nuestra formación es híbrida, parte presencial y parte virtual. Y en la virtualidad les damos muchos videos a los docentes para que movilicen conciencia. Me Sí. encanta. Es exactamente como lo describe. Nosotros somos ese elefante, Eso. donde primero se nos fabrica artificialmente una penuria y se nos fabrica artificialmente un consumo, y entonces nuestro ser, que tiene en su capacidad deseante, para retomar lo que te dije, lo de la creatividad, no es, primero que no es pienso, luego existo, porque Descartes escribe un tomo así alrededor de desconocerlo todo, desconfiar de todo, dudar. Así que en realidad, si uno quería ser fiel a una frasecita de Descartes, sería, que es el padre de la racionalidad en la modernidad, es dudo, luego pienso, luego existo. Pero en realidad, yo abogo por el creo, luego soy. Hay algo en la integralidad de ese ser que es biológico, que es social, que es espiritual, que permite que nosotros hagamos algo que no está en el resto de la naturaleza a la que pertenecemos, que es, tenemos una capacidad de crear una transformación muy rápida de nuestros contextos. Fíjate, porque la naturaleza toda es una autopoiesis, una autocreación desde múltiples puntos de vista. Pero hay algo en la capacidad humana que se nos dio, no sé, que es una cierta velocidad para transformar ese contexto. Pero la usamos para consumir energías fósiles, destruir el planeta, desertificarlo, incendiarlo, todo mal, ¿entendés? Pero podemos hacerlo bien. Retomo lo de adolescencia para contar qué hacemos en esas escuelas. Hacemos que los chicos, además de ver en la escena de teatro el bullying, reírse a carcajadas cuando acosan a una chica, yo cuando se empiezan a reír, un poco me horrorizo, pero digo, bien, se engancharon. Porque después la obra hace tac y los chicos toman conciencia del dolor que han generado y pueden ser empáticos. ¿Por qué? Porque vemos que el chico que hacía bullying era un chico que necesitaba ser escuchado y que elige una manera cruel para ser escuchado, pero la obra te muestra que hay otras maneras. Pero lo que es diferente a Adolescencia, y yo creo que es un paso adelante de esa serie, que tiene la misma desmesura, es que ahí mismo, esos 400 chicos, les escuchamos la voz. Llegamos a la actividad y no somos nosotros, bueno, vamos a hacer una obra de teatro. Hay una especie de feria de las emociones con puestitos donde los chicos van dejando testimonios de diferentes cosas. Cuando termina la obra de teatro decimos, miren, maravilloso el diálogo que tuvimos con la obra, pero necesitamos ahora levantar un espejo, que ustedes se miren. Y ahí ellos dicen cosas no solamente tremendas, como ayer mismo un chico dijo que se había querido matar, otra dijo que había vivido muerta no sé cuántos años, otro denunció un supuesto abuso de un tío. Todo eso pasó en 1 hora y media. Pero también hablan de cómo quieren ser más empáticos, cómo valoran el amor a los animales, cómo quieren recuperar una familia diferente. No sabes todo lo que dicen proactivamente. Siento que nos estás contando estas cosas con los adolescentes y de algún modo estamos hablando de la educación y estamos hablando también de las instituciones, ¿no? Que evidentemente te acercás de un modo natural y lográs hablar con los chicos y con los maestros y transformar. Ahora, hay mucho por revisar todavía ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para que a través de nosotros podamos ir modificando esas estructuras que decíamos, no,
La educación es enciclopédica. ¿Cómo le vas a oponer Google? Bueno, y si lo pensamos, ¿no podremos sacar algo de ahí si está todo? Hay que saber usar esa herramienta quizá, ¿no? Ese es el punto, Sergio. El punto es ambicionar esa desmesura y la bandera, que alguien diga, estoy llevando una bandera a la victoria, le mires el palo, el mástil. Porque cuando la gente dice, llevo una bandera a la victoria y el palo está lustrado nuevo, nadie lo tocó. ¿De dónde venís vos? Claro. ¿Qué estás trayendo que hicieron otros? ¿Qué encadenamiento de construcciones colectivas vos estás abonando? Sí. Y ahora, cuando nosotros partimos de un barrio como La Cava, después fuimos abajo de Bulón, fuimos a San Fernando, los jóvenes no solamente se convirtieron en artistas, sino que hicieron montones. Este año, Romina Sosa, de Fuera de Foco, Cru, de Villa de La Cava, está haciendo 2 meses de gira en Austria. Yo ya no planifiqué nada de eso, lo hicieron ellos. Dije, vamos por la escuela pública. Y estamos haciendo 2 obras de teatro para 60.000 jóvenes el año pasado y 70.000 este año en la escuela pública. Vamos por la formación docente. 2.000 docentes llevan estas herramientas. Imagínate la cantidad de lugares. Pero dijimos, ¿qué pasa con los policy makers, como lo llaman? Los tomadores de decisiones en las instituciones de gobierno. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y el año pasado iniciamos un camino con una formación para funcionarios públicos de 3 países, Colombia, Argentina y México, en donde 50 funcionarios públicos trabajaron herramientas de diseño desde la escucha social de los territorios, diseño desde la transformación cultural. Y para eso estamos haciendo ahora una nueva campaña que me encantaría que la transición nos ayude, que es, estamos convocando a 200 funcionarios públicos esta vez para una sola jornada. 200, les vamos a decir, vamos a hacer una jornada con las herramientas de la virtualidad que la permiten hoy, para que ustedes definan 10 problemas comunes en Latinoamérica. Y después, 80 de ellos se van a quedar en una formación de 2 meses para salir con un producto que son 5 planificaciones para 5 de esos 10 problemas que todos se van a poder llevar a sus oficinas, A las cosas. a las cosas, A las cosas. a hacer las cosas. Mira, Inés, acá hablamos todas las noches, nadie se salva de hablar del amor. Y preparamos este disparador que queremos compartir con vos, donde vamos a ver a Marina Abramovich y a Ulay. Esa famosa performance que se hizo en el MoMA hace ya como 15 años también, donde se reencuentran después de 23 años de no haberse visto, eran pareja, y en épocas donde no se podían ver por Instagram, por mencionar alguna de las redes. Vamos a verlo. La dinámica de esta performance era que diferentes personas se ponían frente a Marina, que estaba ahí inmóvil, sin moverse, con la emoción de la cara, simplemente, como van a ver. Hasta que en un momento va a llegar Ulay y entonces no hay nada más que relatar. Pero estas son personas comunes que iban pasando en esa época por el MoMA, que iban de visita al Museo de Nueva York y se encontraban con esta mujer. Ahí aparece Ulay.
Bueno, siento que somos esto, ¿no? Amor, emoción, de esto estamos hechos. Y el amor, no de modo habitual, tiene un sitial de privilegio cuando pensamos nuestra organización, ¿viste? Solemos hablar de amor cuando hablamos de nuestros hijos, claramente, cuando hablamos de alguna pareja. Pero nos cuesta llevar el amor a la organización, ¿no? Es tu caso, ya lo sé, pero nos vamos a dejar de hablar ahora de números para hablar de otra cosa, ¿no? De la necesidad de incorporar el amor a nuestros quehaceres de un modo Sí, rotundo, ¿no? además es muy emocionante esto. Fíjate que ella, cada vez que aparecía alguien sentada enfrente, ella baja los ojos para poder mirar con otros ojos a cada persona, para poder mirar de nuevo. Cuando se sienta a su expareja, que fue un divorcio muy controvertido, muy doloroso, ella baja los ojos y muestra su vulnerabilidad. Y los vuelve a levantar, y cuando los levanta, vos ves el abismo en ella, ¿no? Porque, bueno, es un enemigo, es el que me hizo O doler. era, ¿no? Era un Claro. enemigo. Bueno, ahí, ¿no? Está todo, está el pasado, está el presente, y está toda la vivencia. Y ella llora, y él también llora, y entonces ella extiende sus Se toman manos de la mano. y enlaza y mueve la voluntad, mueve el cuerpo, hace un acto positivo de generar una unidad entre ese cuerpo y el otro, y entonces sonríen. Y hay compasión, y hay entendimiento. Eso es lo que nosotros... Hay una hermosa frase que dice, cuando hacer, sentir y pensar sean una misma cosa, Mm, pensar en un hombre equivaldrá a salvarlo. mm. Es decir, que mueva mi voluntad hacia eso que parece que digo que me importa. Y este ejercicio, gracias por traerlo, porque es de una brutal hermosura, porque nos deja encendidos siempre en algo que es controversial. No sé si queremos sentir tanto, no sé si estamos preparados para sentir tanto, y tenemos que estar preparados porque somos ese sentir primordialmente. Ese es el Sí, tesoro. sí, ese es el tesoro. Qué lindo que traigas toda esta interpretación para ayudarnos. Yo veía también que hablamos mucho de la guerra y no de la paz. Hablamos mucho de los enfrentamientos y no de la reconciliación. Yo encuentro que en esta gestualidad hay una reconciliación, Sí. ¿no? Mira, hace poco estuve en Bariloche para mi cumpleaños y una chica nos llevó a mirar un mallín. Mm, Yo, los mallines para mí eran cosas como chiquititas. sí, Este era claro. un mallín gigantesco al En un borde cuerpo de del agua. lago Moreno, Mm, y vos veías la tierra fértil, veías el lago azul del Moreno y veías un montón de pasto seco con unos meandros de agua que se metían medios encharcados. Yo dije, pero qué belleza que es. Y ella me dice lo que es un mallín. Y yo le digo, ¿querés que hagamos algo? Porque habíamos hablado en ese encuentro con algunos sobre cómo acercar a las organizaciones que quieren transformar el mundo con las empresas que deberían aportar económicamente esa transformación y que tienen estructuras de pensamiento, ambos agentes muy diferentes. Yo dije, ¿por qué no describimos lo que hay que hacer aprendiendo de las palabras que el Mallín nos trae? Entonces aparecía la palabra absorber, aparecía la palabra filtrar, aparecía la palabra ciclicidad, que lo vemos ahí, ¿viste? Ella se separa de Uyay, pero vuelve y lloran y se emocionan y reviven ese amor, pero también se reconcilian porque entienden, digamos, entonces eso que nos trae la naturaleza, que es que hay veces que hay que quitar tanta energía y dejar secar las cosas, pero para que vuelvan a brotar. Y cuando se brotan y se ponen insoportablemente brotantes, porque Silvino Campo decía la inmunda primavera, porque era alérgica, ¿entendés? Entonces, pero podemos entender que estamos llenos de eso y que dentro de eso que nos es difícil
controlar, tenemos que tratar de dejar de controlar para ser parte. Lindo. Lindo esto de ser parte, de contagiarnos y de encontrar a este tiempo como una gran oportunidad Sí. que tenemos todas las personas, ¿no? Como Es el para incendio de los elefantes este tiempo. Mm. El elefante finalmente, el incendio, el límite, el borde, el abismo de que se iba a quemar la carpa, le permite conseguir la fuerza para tirar de la cadena. Nosotros estamos en un total abismo, pero la buena noticia es que esa nos pone una conciencia de límite y nos permite entender lo que hay entre y armar las fuerzas. ¿Qué tal? Nos dice Inés que se está incendiando la carpa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué preguntas nos vamos a formular? Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias a vos.